Señor. Te doy gracias por esa palabra que has puesto para cada vida, Señor, para edificar, transformar, sanar, porque a través de su labio, Señor, tú vas a hablar, Padre Celestial, porque no es lo que el hombre quiere, sino lo que el Espíritu Santo pone, Señor. Gracias por prepararla, ayudarla, bendecirla. Yo te pido que derrames más de tu unción, más de tu poder, Señor. Gracias, Señor, por su vida, Padre. Añade más, Señor. Y en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que todos seamos bendecidos. Te doy gracias por ella, Señor, y te alabo. Mi alma te alaba y se regocija en tu presencia por su vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, iglesia, el Señor les continúe bendiciendo. Siempre es un privilegio poder estar con ustedes. Vamos a abrir la palabra, por favor, en Jeremías 36:6. La palabra rema de este día. Si alguien lo tiene, amén. 33:6, perdón. Sí, por favor. Amén. He aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Amén, gracias. El Señor desde hace algún tiempo viene hablando a la iglesia de que quiere sanarnos, de que quiere producir una sanidad integral en todos nosotros para que tengamos una vida distinta. Y Él se quiere glorificar en este. Pero hoy todo el día vamos a hablar sobre la sanidad y cómo Dios lo produce, pero antes de nosotros poder ser sanos, antes de poder ser sanos de una enfermedad que debemos tener, un tratamiento, ¿cierto? Medicina. Aquí yo les traeré sanidad, pero dice, y medicina. Antes de la sanidad viene la medicina, pero para saber cómo se va a producir esa sanidad, tiene que haber un diagnóstico. Entender cuáles son nuestras heridas, cuál es nuestro problema, cuáles son las cosas en las que necesitamos que Dios produzca sanidad. Y pues en ese acto de reconocimiento es el inicio de todo el camino. Entonces yo les vengo a hablar del diagnóstico o del primer paso del entendimiento de las heridas. La sanidad, la medicina y la sanidad nos la hablará a los pastores más adelante. Pero este es el inicio del camino de la sanidad. Cuando nosotros entramos a los caminos del Señor, cuando reconocemos a Jesús como Señor y Salvador, nos damos cuenta que nuestra vida tenía muchas fracturas que antes ignorábamos y que ignorábamos precisamente porque nunca nos dolía, sí, pero como que poníamos capas y capas sobre ellas para dejarlo en ese baúlcito de no tocar. Y si yo hablo de un momento doloroso, de una herida abierta, de una ausencia que nos ha cuestionado, de una historia triste, yo creo que todos nosotros tendríamos algo que decir, ¿cierto? No creo que nadie haya salido ileso de haber pasado por la tierra. Todos tenemos una historia triste, todos tenemos un momento crudo, todos tenemos un instante que se carga de silencio, pero que también está lleno de dolor. Y eso precisamente es lo que nos hace como confraternizar y saber que mi dolor también le pudo haber dolido a alguien más y que precisamente eso es lo que nos hace acercarnos a Dios. Muy pocas personas se han acercado a Dios con el corazón completamente sano, sino por el contrario, cuando justo era su momento más crítico, cuando más dolor había, cuando más crisis teníamos en la vida, fue que decidimos voltear y mirar los ojos de nuestro Salvador y empezar a decirles, yo también quiero esa transformación.
¿Alguien por favor me podría buscar Juan 10:10? Juan 10:10. Vemos que la vida abundante que Dios promete no es una vida solamente eterna, sino una vida abundante en la tierra. Pero esa vida abundante que se promete, porque Él ha venido para que tengamos vida y vida abundante, siempre, siempre tiene procesos y conquistas. Pensemos por un momento en el pueblo de Israel. El Señor promete a su pueblo que iban a entrar a una tierra prometida y esa tierra prometida iba a estar cargada de bendición, de abundancia, fluía leche y miel, iba a ser una vida abundante. Pero en el proceso de entrar a la tierra prometida, ellos tenían que conquistar su propio camino una y muchas veces. Tanto es que la mayoría del pueblo no logra conquistarse a ellos mismos y les gana la murmuración y les gana los miedos y les gana las preguntas y termina muriendo en el desierto. El propósito de Dios para ese pueblo, estoy casi segura que no era morir en el desierto, sino tener esa vida abundante de la que se le había hablado en Egipto. Pero como no fueron capaces de conquistarse a sí mismos, no eran capaces de conquistar ni ciudades, ni reinos, ni naciones. El primer proceso para nosotros entrar a conquistar otras grandes cosas es conquistarnos a nosotros mismos, porque la abundancia de la que Dios nos habla es una vida en plenitud, no necesariamente siendo muy ricos, aunque no hay ningún problema con que lo seamos, sino teniendo una vida plena en toda nuestra manera de vivir, siendo gozosos. Pero para eso necesitamos entrar en tiempos de conquista y esos tiempos de conquista tienen mucho dolor. Proverbios 16:32, vamos a leerlo, por favor. 16:32. Si alguien lo tiene, me puede ayudar, por favor. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que conquista ciudades. La conquista más complicada del ser humano siempre va a iniciar y terminar en nosotros mismos. Porque no es fácil conquistar nuestras debilidades, porque no es fácil conquistar nuestros temores, porque no es fácil permitirle a Dios obrar. Y por esa razón el pueblo de Israel pierde su imagen en Egipto y deja de entender quién era el Dios grande que tenía. Y cuando Dios se presenta, les dice, yo todo lo puedo hacer. Yo puedo entregarles todo lo que ustedes necesiten, pero yo necesito que ustedes me crean, que ustedes caminen en pos de mí, que ustedes me sigan. Pero para eso había un camino muy largo que pudo haber sido de 3 meses y 3 días, pero les costó 40 años porque no eran capaces de conquistarse. Es muy retador cuando el Señor nos está hablando de que las heridas abiertas necesitamos entrar a conquistarlas, porque a nadie le gusta abrir un baúl que le duele. ¿A alguien le gusta que le toquen la herida? ¿Cierto que no? Cada vez que cuando pasamos por algo traumático, dejamos de hablar de eso. Y cada vez que nos tocan en ese lugar donde nos duele, reaccionamos mal, reaccionamos muy mal. ¿Por qué? Porque es un lugar donde no nos agrada que entren.
Es esa historia que no nos gusta que hablen en voz alta. Es ese momento que cada vez que recordamos se estremece nuestro corazón y es muy difícil conquistarlo porque causa un dolor muy agudo. Pero cuando el Señor nos está diciendo, yo necesito que ustedes se enseñoreen de su espíritu, porque yo he venido a darles vida abundante, es el acto de conquista que nosotros tenemos que hacer. Después de que los israelitas aprendieron a enseñorearse de su espíritu, la tierra prometida llegó rápido, rápido. Y muchas veces las promesas de Dios, que son esa tierra prometida, eso que constantemente oramos y le decimos, Señor, por favor, contesta, Señor, ayúdame, Señor, abre esta puerta, Señor, dame eso, Señor, entrega. Y Él quiere hacerlo, pero falta esa conquista de nosotros mismos, porque entonces cuando el pueblo de Israel entendió el principio de sujeción, el entender que el Señor hablaba y todo obedecía, el entender que no había un Dios como el que ellos tenían, cuando entendieron a callar sus propios pensamientos y a dejar que Dios hablara, como en las vueltas de Jericó que les mandó a guardar silencio, la tierra prometida fue algo de muy poco tiempo. La conquista de ese lugar de promesa fue muy corto el tiempo porque el Señor tenía todo poder para entregar esa vida abundante donde fluía leche y miel. Así que para nosotros poder entender y conquistar nuestras vidas, necesitamos saber que nos toca destapar las heridas y revisarlas. Hay 7 engaños que el enemigo utiliza y nos impide sanar. Alguien, por favor, me lee Juan 8:44, la parte B. (8:44), la última parte, la parte B. Entonces, la palabra nos muestra que hay un ser que nos engaña, o sea, no solamente está la parte de que tenemos que tomar conciencia de que hay que conquistarnos, sino que se nos hace más difícil la carga, porque hay un ser que nos engaña, porque cada vez que él habla mentiras, de él mismo habla, porque es padre de mentira. Y ese ser implanta engaños en nuestra mente que nos hace sentir que jamás en la vida vamos a alcanzar la tierra prometida porque nunca vamos a lograr conquistar nuestras debilidades. Hay 7 muy conocidas que él utiliza en nuestra contra. La primera es la negación, no estoy herido. Esa herida no existe, si no la veo no existe, ¿cierto? Y empezamos a ponerle muchas telas, la empezamos a esconder en ese baúl donde no queremos tocarla y a negar que esa herida está. Y la herida está punzante, supura. Por ahí hay una frase que dice que la herida que se cubre no sana bien, muy por el contrario, se pudre, pero nosotros la estamos negando. Y esa es una mentira que el enemigo implanta en nuestro corazón para evitar que podamos ser sanos. La segunda es la vergüenza. Yo no voy a hablar de las heridas, me van a juzgar. Si yo digo que esto me pasó, yo voy a quedar como culpable. No van a ver el trasfondo de las cosas, no van a ver el entorno, no van a saber lo que a mí me sucedió, entonces me van a juzgar. Al no hablar de las heridas, se van acumulando y luego es muy difícil resolverlas. Por ejemplo, en los problemas que son muy grandes de matemáticas, uno siempre empieza por el centro y por las operaciones más sencillas y ya lo otro se va resolviendo solo. Pero a veces cuando vemos el problema entero, nos sentimos muy preocupados ante él y decimos, esto no tiene cómo
cómo resolverse. Y es precisamente lo que pasa en nuestra vida. Empezamos a negarnos, a decir que esto no va a pasar, a decir como no quiero hablar de esto, o si hablo de esto me van a juzgar mal, y lo que termina es acumulándose una cantidad de problemas que luego son muy difíciles resolver uno por uno. La tercera mentira es minimizar mis heridas minimizan mis logros, y esto es una manera de perder la identidad. Es que yo hice, por ejemplo, es que yo soy líder de este grupo. Si yo cuento que a mí me duele esta área, me van a ver muy mal. Y minimizo el logro por pensar que mi herida es inclusive mucho mayor que las cosas que he logrado en el camino, ¿cierto? O profesional o a nivel familiar, sentimos que los logros se acortan con las heridas. La cuarta mentira es: Dios hizo esto. Empezamos a culpar, pero si Dios sabía que ese era el hombre que yo le estaba pidiendo, ¿por qué permite que aparezca y me engañe y me duela? O si Dios sabía que yo había orado tanto para que esa persona no faltara, ¿por qué me permite llorar delante de una tumba? Y si Dios sabía, y empezamos a culpar y a culpar a Dios sobre todas esas heridas que nos están sucediendo, y eso alarga la brecha de la reconciliación y por eso no nos permite sanar. La quinta: no voy a buscar ayuda, orgullo. Yo puedo con todo. Si esta herida no, y a veces utilizan la palabra: Dios nunca da carga que no podamos soportar. Yo puedo con todo. Y empezamos a sentir que la ayuda de una consejería, de poder llorar, de poder acercarnos, de orar, de doblar las rodillas y decir: Señor, eso me está partiendo el alma, no es necesaria porque yo puedo con todo. Se alarga la brecha para sanar. La sexta: nadie puede ayudarme. Empezamos a tener esa sensación de desesperanza cuando buscamos y tocamos puertas y nos damos cuenta que no era el resultado que queremos o que no hemos alcanzado el propósito que teníamos. Entonces el corazón se empieza a llenar de desesperanza y empezamos a descartar, como si nadie pudiera hacer algo por nuestro dolor. La séptima es: si a Dios le importara, no habría permitido que esto sucediera. Y esa es la mentira del abandono. En esta mentira es muy delicada, porque muchas veces nosotros, como pueblo cristiano, como hijos del Rey, le adoramos, buscamos su presencia, vamos, clamamos, le pedimos a Dios que haga algo en nuestra vida, pero ¿sabe cómo nos acercamos delante de la presencia de Dios? Sin fe. Y la Biblia dice que todo lo que no proviene de la fe es pecado. Y es pecado porque nosotros nos estamos acercando como: ya me toca volver a tu presencia, pero vuelvo a hablarte algo que yo sé que no me vas a contestar. Y no sé para qué te vuelvo a pedir esto si yo ya sé que tú en esto no me vas a contestar. Y esto se va convirtiendo en un pecado. Entonces, además de la herida abierta, le añadimos pecado a nuestra herida, alargamos la brecha que nos acerca al Padre y nuestra sanidad se vuelve muy difícil. Cuando el enemigo intenta atacar nuestra mente, el campo de batalla más complicado es nuestra mente. Pues el mundo interior. Hay personas que definen que nosotros somos cuerpo, alma, espíritu. Yo creo que somos seres integrales y que definirnos en tripartitos o bipartitos es muy banal. Nosotros tenemos una mente que se conecta con las emociones, hay una esencia que nos explica con el espíritu y hay un espíritu que es superior a todo lo existente. El espíritu es el único que se pone en pie cuando todo lo demás se cae. Por esa razón es muy necesario que nosotros tengamos una vida espiritual fuerte, pero tener una vida espiritual fuerte no nos asegura una vida abundante. Les aseguro que muchas personas pueden alcanzar la salvación sin sanar sus heridas.
la van a tener. Van a tener la salvación sin necesidad de trabajar en su persona, la van a tener. Hay personas que alcanzan la salvación justo en el último momento de sus vidas. No tienten, no tienten la buena voluntad de Dios, dejando que las cosas pasen y diciendo me arrepiento en el último momento, porque nadie sabe qué puede suceder y es una eternidad muy larga. Pero hay muchas personas que alcanzan misericordia, sí, y no tuvieron una vida abundante y no cambiaron su comportamiento y no trabajaron en sus heridas. Pero para nosotros poder alcanzar la tierra prometida de la que Dios nos ha hablado, el propósito que tenemos, necesitamos conquistar cada uno de esos terrenos que se vuelven pantanosos y difíciles. Necesitamos soltarle las ataduras del enemigo de nuestra mente, en donde nos dice que no vamos a poder, tener, que no tenemos esa herida, que no necesitamos hablar de ella, que no podemos hablarla en voz alta porque entonces vamos a ser juzgados, que no vamos a pedir ayuda porque es culpa de Dios, que no necesitamos a nadie que nos ayude porque podemos todo y que a Dios no le importa lo que me pase, porque Él siendo soberano, ¿cierto? Dios de poder, ¿cómo va a permitir esto? La única vez que yo siento que me he enojado muchísimo con Dios, que yo le decía, ya, yo no quiero saber nada de tus caminos, yo me salgo de esto, yo en qué me metí, fue porque yo le oré durante mucho tiempo para que sanara a alguien que yo amaba mucho. Y cuando yo veía que él estaba agonizando, yo le decía, Señor, aquí tú todavía lo puedes hacer. Y yo me le acercaba, yo lo abrazaba, yo le decía, Señor, trae sanidad, Señor, trae sanidad. Cuando él muere y yo lo veo en el cajoncito, yo le decía, Señor, aún así, como tú reviviste a Lázaro, como tú hiciste con tantas personas, me alcanza la fe para creer que tú lo puedes traer a vida. Y cuando yo vi que lo cremaron, porque además me tocó una imagen súper cruda, yo dije, no existes. ¿A mí qué me pasa? ¿Yo en qué creí? O sea, ¿para qué me sirvió el intelecto si yo iba a terminar creyendo en una mentira? Yo salí de ese lugar como aturdida. Llegué a la casa y dije, si existes, no sé, le seguía orando, tan ilógica. Si existes, no sé, pero esa es la última vez que yo confío en ti. Yo me puse a llorar y yo le decía, yo en qué creí, siento mucha ira contigo, tú sabías todo lo que podía pasar, tú por qué no nos dijiste que sucedería. Y yo escucho una voz súper fuerte que me estremeció toda y me dice, ¿quién eres tú para reclamarme si ni a mi hijo le detuve el sufrimiento? Yo sé lo que hago. Yo caí, obviamente, de rodillas, empecé a temblar y yo lloraba, yo decía, aún así, aún así estoy muy enojada contigo. Y yo le decía, Señor, perdón, es una dualidad tan grande que hay en mi espíritu, pero yo no puedo creer que si tú nos ames, permitas tanto dolor. Después yo me di cuenta, obviamente, la vida se vive hacia adelante y se entiende hacia atrás, la razón por la que era tan necesaria que él partiera en ese momento. Pero justo cuando yo le dije, después de pelear unos cuantos días con él, yo me rindo, perdón, perdón, acepto tu voluntad, ayúdame. Yo empecé a sentir que eso que había sido Lima se convirtió como en pañitos y él empezó a trabajar en mi debilidad. Y por mucho tiempo me di cuenta que ese mismo campo que había sido utilizado por el enemigo para traer confusión, dolor, enojo, para sentir culpable a Dios de todo lo que existía, fue el mismo que Dios utilizó para afirmar cada una de sus verdades. Por eso a mí no me preocupa cuando un cristiano duda, a mí me preocupa cuando se aleja en medio de la duda. Pero pregunte, a veces
la religiosidad no se parece a Dios. Y el tener una mente religiosa nos dice, no pregunten, no hablen, de eso no se cuestiona, pero Dios es muy diferente. Él se sentaba con su pueblo, dice su palabra, que no hará ninguna cosa sin hacerlo entender primero a sus siervos, los profetas. Nosotros tenemos heridas abiertas y es natural ir delante de la presencia de Dios como hijos que ustedes y yo fuimos aceptos en Jesús. Padre, me duele, ¿me explicas? Probablemente no lo va a hacer de inmediato, pero poquito a poco Él va a ir mostrando las razones por las cuales esas cosas suceden. Pero si nosotros en medio de nuestro dolor nos llenamos de soberbia y nos alejamos, el campo de batalla que pudo haber sido una bendición se convierte en maldición y el enemigo lo toma. Alguien por favor me busca Romanos 2:5 del 12 al 21. Cinco del 12 al 21. Todos tienen encuesta. Ya les entregaron una, perdón, no. Ok. ¿Tienen lapicero? Nadie trajo lapicero. Listo. Amén. Tenemos Romanos 5. Bueno, lo voy a leer a favor de ustedes porque igual es larguito y necesitamos que los de Zoom escuchen. Muchas señales y maravillas. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De lo demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Los que creían en el Señor aumentaban. No, ese no es. Perdón. No, es Romanos 5:12. Pero estoy en Hechos. Un poquitico perdida. Ya. Adán y Cristo. Por tanto, como el pecado entró por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues ante la ley habían pecado en el mundo, pero donde hay ley no se inculpa de pecado. ¿Cómo? Donde no hay ley no se inculpa del pecado. No obstante, el reino de la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, en el cual es la figura del que había de venir. Pero si el don no fue como la transgresión, porque si la transgresión de aquel, unos murieron, sin la transgresión de aquel, uno murieron los muchos, abundaron muchos para que los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia del hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de las muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Porque así como la desobediencia de los hombres
Los muchos fueron construidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán construidos justos. Pero la ley se introdujo para que pero la ley introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Cuando nosotros entendemos que hay que volver al origen, nos damos cuenta que si hay un origen, quiere decir que hemos perdido la imagen de ese origen. Si nosotros nos ponemos a mirar antes de Jesús, hablando solamente del pecado, no de las heridas, no es lo mismo. Nosotros podemos tener una vida en rectitud y tener heridas abiertas. No son lo mismo el pecado que las heridas, pero volviendo a ese pasado pecaminoso, nos construimos una imagen de nosotros que no tenemos. Y es una imagen de pecado. Por ejemplo, la persona que era drogadicta o tenía un vicio como el licor, dice, esto soy. Siempre voy a ser así, va a ser muy difícil que yo deje este problema. Y esa imagen la adopta haciéndola tan propia que siente que nunca en la vida va a poder soltar esa imagen y cambiar ese norte. Pero cuando vienen a Jesús y se dan cuenta que crean que conquistan su primer gran conquista, que es sobre el pecado, ¿cierto? Porque Dios nos da poder y dominio propio. Y cuando nosotros aceptamos ese poder y ese dominio propio y le decimos no al pecado y decimos, es que me gustaba mucho tomar, no lo voy a hacer. Me gustaba mucho fumar, no lo voy a hacer. Me gustaba tener varias relaciones, no lo voy a hacer. Voy a ser fiel a una sola persona. Cuando cambiamos, nos damos cuenta que esa no era nuestra imagen. Y la persona que hoy somos no se parece ni siquiera a esa persona del pasado. Nos pueden decir que esa persona éramos, pero nosotros tenemos la convicción que esa persona que conocieron ni siquiera tiene una imagen cercana a lo que hoy somos, porque ya dimos la primera y gran conquista al aceptar la abundancia de la vida de Jesús, al aceptar su gracia, al aceptar el perdón de los pecados y al decir me desvinculo de esa imagen porque no soy yo. Algo así sucede con las heridas. Las heridas van cambiando nuestro aspecto, nuestra forma de hablar. Las personas con heridas profundas se vuelven amargas porque va brotando sobre ellas raíces de amargura y esas raíces de amargura ahogan los frutos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere dar fruto de gozo, pero la raíz de amargura lo ahoga y terminamos teniendo un aspecto diferente a lo que el Señor quiere. Ante el más mínimo asunto, empezamos a llorar, nos sentimos tristes. La depresión en los cristianos existe, sí se da. No se debe tapar el asunto. Elías estuvo en depresión, pero entonces intentamos decir, no, estoy muy bien, gloria a Dios, Él hizo el cambio en mi vida, yo no necesito que hurguen en ese pasado porque todo fue hecho nuevo, pero tenemos ese aspecto de tristeza que todavía no se ha desvinculado de nosotros. Y el Señor necesita que conquistemos eso porque esa imagen deteriorada del pecado de Adán no nos pertenece. ¿Saben? La sabiduría de Dios a mí me sorprende y me parece muy preciosa. Lo poquito que alcanzamos a entender con nuestra mente limitada. Porque Jesús es la imagen de Dios Padre, el único que no tenía forma de desvirtuarse su imagen en medio de nosotros. No era lo físico, porque dice la palabra que como raíz de tierra seca no había parecer en él ni hermosura, era feíto. No era la manera en cómo hablaba, porque el más tierno nunca fue, ¿cierto? Le hablaba inclusive como braverito a María. Y uno alcanza a ver esas cosas y dice, era picantico.
Pero con todo y eso, la presencia de Jesús era algo más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. Fue tentado en todo, siendo 100% hombre. El que dice que Jesús vino acá en forma de Dios está mal, porque Jesús llegó acá siendo 100% hombre, nacido del vientre de una mujer. Y ese ser tan maravilloso, con la imagen del Padre, sin distorsionarse aún esa imagen, nos enseña a vivir. Lloró, padeció, vivió por todas las dificultades, pero se mantuvo con una imagen fidedigna a aquel que lo envió. Y luego nos dice, ¿saben que yo ya pasé por todo esto? Está la imagen de ustedes. No imiten nada más. Cuando se nos pierde el camino, debemos volver al origen. ¿A quién? A Jesús. Porque nosotros no tenemos cómo entender la imagen que tenía Adán en el paraíso, porque no se parece a nada de lo que hemos vivido. ¿O alguien ha tenido una experiencia cercana a un paraíso? No sabemos cómo es escuchar la voz de Dios caminando por el Edén, pero todos sabemos cómo se sienten las historias de Jesús. Y por eso se hace tan cercano el Maestro, y por eso es que sus pisadas se vuelven tan familiares. El origen de nosotros se devuelve en esa imagen. Cuando recuperamos la imagen del varón perfecto, que nos va a costar toda la vida, spoiler, no hay manera de conseguirla antes. El día que estemos perfectos, ya es hora de irnos para el cielo. Pero el acto de nosotros buscar esa imagen todos los días nos asegura que vamos a ir conquistando promesas nuevas, y las promesas que conquistemos nos van a dar esa vida abundante. Jesús rompió con la imagen de Adán. Antes, la palabra de Dios en Génesis dice que Dios nos hizo a su imagen y conforme a su semejanza. Pero si ustedes leen Génesis, después de Noé, empiezan a decir, y creó hijos conforme a su semejanza, hablando del Padre, ya no de Dios. Es muy tremendo que la imagen de Dios se distorsionó tanto en ese pecado original, que ya los hombres empiezan a parecerse a otros hombres. Y no es muy diferente con las heridas. Nosotros llegamos a transmitir cosas a nuestras generaciones. Y vemos una mamá que toda la vida se sintió resentida, no sé, con el Estado. Y transmite eso tanto a sus hijos, que sus hijos tienen el mismo resentimiento sin ni siquiera haber tenido partícipe de ese dolor, ¿cierto? Una mamá abandonada por su padre que le hizo mucho daño a esa mujer, no podemos decir que no, pero transmite tanto odio en el corazón de su hijo, que su hijo adopta como de él, conforme su semejanza, adopta como de él la herida de su antepasado, y no es su herida. Terminan odiando a padres, a hermanos, amigos, a familiares que nunca les hicieron nada, pero como les duele el dolor de sus padres, adoptan esa imagen. Cuando Jesús rompe y dice, en mí está la salvación y la vida, yo soy el camino, yo soy a semejanza del Padre, yo soy quien deben imitar, en el yo soy de Jesús, empieza a restaurarse nuestra imagen. Y en él podemos entender cuál es la vida abundante, esa imagen sin heridas, esa imagen sin distorsión, esa imagen que realmente no tenía que ser la que hoy podríamos estar teniendo. Por último, ya para concluir y que hagamos una actividad, cuando nosotros aceptamos que realmente hay heridas, tenemos que entender cuáles son. Si nuestra herida es por pérdida, si nuestra herida es porque sentimos abandono, si nuestra herida es porque oramos y hemos pedido durante mucho tiempo una promesa que no se ha cumplido, si nuestra herida es porque posiblemente nuestro entorno ha sido cruel, si nuestra herida es porque nos tocó abandonar un lugar que amábamos, ¿cierto? Y no tenerle miedo a hurgarlas,
a revisarlas, porque cada una de esas heridas cuentan una historia y esas heridas nos permiten también decirle a Dios que opere con libertad en ellas. La imagen, al volver al origen que nosotros tenemos, es completamente diferente. Yo tuve problemas de los ojos durante toda la vida, pero solo en mi adolescencia decidí utilizar gafas. Tenía como 16 o 17 años. Hasta ese momento nunca había querido, siempre veía así como cuando, cuando yo veía cualquier cosa, yo siempre enfocaba. Si me ven sin gafas y no saludo, no piensen que soy grosera. No veo casi sin ellas. Pero siempre me costaba mucho enfocar. La primera vez que yo compré gafas y me las puse, yo me acuerdo que en el lugar, en el oftalmólogo, me puse a llorar porque me pareció muy impresionante que esa era la imagen que todos tenían, todo era tan claro, los colores tan vivos, gracias, y me pareció muy bonito que esa era la imagen verdadera. Me sentí muy tonta de haberme como evitado esa alegría durante tantos años. Algo parecido pasa con las heridas. Nos podemos adaptar a ellas y nos adaptamos bien. No sentimos que nos haga falta trabajarlas. Pero en el momento que vemos en la luz de Cristo decimos, ¿por qué tardé tanto para tomar esa decisión y conquistar ese dolor y permitir que Dios me diera sanidad? Hoy Dios quiere producir sanidad en sus vidas. Nada más bonito que uno contar una historia que le costaba muchas lágrimas y se asfixiaba con toda la naturalidad, porque uno no, las cicatrices son insignias, yo siempre lo veo así, son muy necesarias en la vida. Qué feo nos llegar a la presencia de Dios sin ninguna cicatriz, ¿no? Es bonito tener esas cicatrices y eso que nos hace como diferentes de saber que sí vivimos, que sí nos costó, que sí fuimos a tantas guerras, pero en cicatriz, que la toquemos y no duela, pero en heridas muy difícil. Las cicatrices nos cuentan las historias. Amén. Eso es un tema muy bonito que alguna vez hablamos. Yo sé que Dios quiere hacer algo especial en esta tarde y todo depende de la disposición que tengamos. Ya casi vamos a tener un tiempo de receso. Hermanos, ¿ya me ayuda, por favor? Sarita. Vamos a hacer como una encuesta, por decirlo así, para saber. Yo creo que sí, espérame un momentico. ¿Quiénes tienen lapicero? ¿Podrían levantar la manito? Faltan muchos. Bueno, esperemos que se encuentren en la cartuchera.
La idea es que vayamos leyendo la encuesta y que las cosas que identifiquemos en nuestra vida las chuleemos. ¿Cuál es el objetivo? Diagnosticar qué tan graves estamos, ¿cierto? ¿Qué tan grave está nuestro mundo interior? ¿Qué tan grave están esas emociones, esa relación con Dios, esa mente? Vamos a mirar.